Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1. Muchas gracias por unirse al canal y sin más nada que decir dentro intro. Franco Sansin 462. Frengir 356. Primer demonio. Punto de vista de Seiji. A la edad de 13 años comencé mi viaje. El plan era dirigir todo mi rencor y rebeldía adolescente hacia los demonios. Como morí a los 13 años en mi vida pasada, los demonios me esperaban 2 vidas de angustia adolescente. Los compadezco. Me voy ya, les dije a mis tíos, quienes me habían cuidado durante muchos años. Sé que nada de lo que digamos va a hacer que te quedes, así que ¿qué más podemos hacer? Mi tío suspiró. Buena suerte en tu viaje, muchacho. Cuídate, Seiji, no olvides enviarnos cartas. Y recuerda siempre que tienes un hogar con nosotros, dijo mi tía mientras se secaba las lágrimas. Les hice una profunda reverencia para mostrarles mi respeto y aprecio. Eran lo más parecido a una familia que tenía. Quizás habríamos sido aún más unidos y felices si me hubiera sincerado durante todos estos años. Pero desde lo que pasó esa noche, me distancié de los demás. Era por miedo a perder a mi familia otra vez y por lo que quería hacer. Mi corazón todavía estaba demasiado amargado para ese tipo de amor. Gracias por cuidarme, dije e hice una reverencia un poco más profunda. Espero que vivan mucho tiempo. Espero que, por sí solos, aumenten la esperanza de vida de un japonés, que era de 45 años. Después de despedirme, salí de la casa y luego del pueblo. No les dije exactamente qué iba a hacer, solo que iba a viajar solo y que era algo importante para mí. Se lo había contado desde pequeño, así que no podían refutarlo y sabían que era inevitable. Además, viajar solo de esta manera de un pueblo a otro no era raro. Mucha gente lo hacía por aventura o para encontrar un pueblo permanente donde establecerse. Así que pude partir con su bendición. Llevaba una katana atada a mi costado. Fue forjada por uno de los herreros más famosos de Japón y me la regalaron cuando finalmente derroté al maestro de mi dojo de forma justa a los 12 años. También llevaba una mochila con herramientas esenciales como botiquín de primeros auxilios, agua potable, herramientas y algunos utensilios por si alguna vez quería acampar en el bosque. Creo que también había algunas latas de comida que mi tía me preparó. Compré un mapa en la ciudad, así que tenía una idea aproximada de a dónde ir. El viaje al monte Fujikasane me llevaría unas 2 semanas a pie, pero espero llegar a la montaña en un mes. Esto se debía a que quería cazar demonios y ganar experiencia antes de entrar en la selección final. Otra razón sería que simplemente quería disfrutar del viaje. Una pregunta para todos mis lectores del siglo XXI. ¿Sabían lo hermoso que era Japón? Sobre todo a principios del siglo XX, cuando la naturaleza aún era virgen, prácticamente intacta por la acción humana y la contaminación. Era una locura pensar en cuánto habíamos arruinado la naturaleza en tan solo un siglo. Pero por ahora, el mundo era hermoso. Y realmente me gustan las cosas bellas. Mis ojos podían comprender plenamente la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Podía ver el aire que corría por el bosque, una brisa reconfortante. Podía ver cada reflejo de luz en las hojas y cada musgo en las rocas. Vi colores con nombre y otros sin él, colores que una persona normal jamás vería. Si la gente viera la belleza como yo, creo que todos se enamorarían también. Habría sido aún más bonito si hubiera podido viajar durante el día, pero por desgracia no fue perfecto. Dormía de día y viajaba de noche. Una de las razones por las que lo hacía era porque quería que me atacara un demonio. Pero la razón principal por la que dormía de día era porque era sordo. Imagínate que dormía de noche, cuando los demonios rondaban por ahí. Odio admitirlo, pero dormía profundamente. Era más vulnerable que nadie cuando dormía. Así que solo podía dormir de día cuando sabía con certeza que los demonios no me atacarían. Solo podía dormir cuando sabía que se escondían en cuevas oscuras o en un agujero. Sin embargo, no hay que confundir esto con una debilidad absoluta. Entrené todos mis demás sentidos, especialmente el olfato y el tacto, para que fueran extremadamente sensibles, así que aún no estaba completamente indefenso. De todas formas, durante el día dormía y por la noche viajaba. La gente era amable y había muchas cabañas o pequeños pueblos por todo Japón, así que simplemente les pedía amablemente un lugar para dormir y estaban felices de decir que sí.
No estaba seguro de si tuve suerte o no, pero no me encontré con ningún demonio en los 2 primeros días de mi viaje. Fue solo al tercer día, mientras ascendía la montaña de Akiara, que me encontré con mi primer demonio. Y vaya si fue una experiencia. El monte Akiara era frío todo el año, pero como no era invierno, no había nieve. La montaña tenía nombre, lo que significaba que era significativamente más grande que las montañas habituales. La montaña era poco visitada debido a su gran altitud, las duras condiciones y porque no era la única ruta. De hecho, era la ruta más larga en comparación con la ruta del puente que conducía al mismo lugar. Pero recuerdo que elegí la ruta de la montaña por 2 razones. La esperanza de encontrarse con un demonio y el deseo de ver el amanecer en la cima de la montaña. ¡Qué hermoso debe ser! El aire era extremadamente enrarecido y empeoraba a medida que subía. El aire era gélido y cada inhalación me congelaba los pulmones y me causaba una ligera molestia en la cavidad nasal. Sin embargo, estaba bien entrenado, así que apenas me molestaba. No sabía si había animales o insectos, pero los imaginé piando fuerte en el silencio y el aislamiento de la noche. Había un sendero pequeño y accidentado que subía a la montaña, cubierto de vegetación porque rara vez se usaba. Los árboles de la montaña tenían raíces gruesas y apenas ramas para soportar los fuertes vientos que sin duda soplaban en la montaña durante todo el año. Estaba completamente oscuro, sin más luz que las estrellas y la luna. Pero la oscuridad nunca me molestó porque, con el mundo transparente, el mundo era perpetuamente visible. Por lo tanto, noté de inmediato el cambio repentino en el viento. Algo se precipitaba hacia mí desde mi costado, y un olor a sangre y cadáver podrido me inundó la nariz. Me detuve. Y en ese preciso instante, un demonio salió del bosque a mi izquierda. Su cuerpo cruzó el sendero y pasó junto a mí a una velocidad que me hizo levantar las cejas. Si no me hubiera detenido, su cuerpo se habría estrellado contra mí y probablemente me habría roto todos los huesos. Su acción fue calculada y también tuvo en cuenta mis pasos. Fue como un depredador abalanzándose sobre su presa. Vaya, qué vergüenza, comenté ante su monumental fallo, al tiempo que su cuerpo se desplomaba al borde del sendero. Pero no te preocupes, nadie más lo vio, dije, pero no le agradaron mis palabras. Me gruñó como un animal con las venas desorbitadas. Prometo no decírselo a nadie, dije, y se abalanzó sobre mí. Fue una lástima, si no se hubiera revelado, podría haber tenido una oportunidad. Pero esa breve instancia ya me permitió estudiar su cuerpo en detalle. Ya sabía lo fuerte que era, cuál era su principal fortaleza y todo lo demás. Ya me lo contó todo. Su cuerpo desapareció en un estallido de velocidad y fuerza, dejando una onda expansiva tras de sí mientras me disparaba como un cañón. Una serie de acciones que, sin embargo, fueron dolorosamente lentas para mis ojos. Una breve explosión de poder, esa era toda su magia. Parecía un hombre de mediana edad con auri blanco y piel pálida. Tenía piernas gruesas y poderosas y antebrazos bulbosos con dedos como lanzas. Di un paso, doblé las rodillas y me incliné hacia atrás para esquivar su segundo intento de cortarme la cabeza. Fue una esquiva rápida y precisa, y volvió a fallar. Pero no se detuvo y aterrizó horizontalmente sobre un árbol antes de impulsarse rápidamente del tronco. Luego, rebotó entre los árboles de las montañas a una velocidad vertiginosa, para ojos normales, claro. Creo que intentaba confundirme y dificultarle la evasión. Pero aún así, era dolorosamente obvio. Puede que no hable con palabras, pero las acciones hablan más que las palabras. Las direcciones que miraba, la forma en que colocaba sus pies después de aterrizar, la forma en que los músculos de su cuello se tensaban y la posición del árbol en sí me decían exactamente cuándo iba a abalanzarse sobre mí o cuándo iba a saltar a otro árbol como un mono. Podría fácilmente telegrafiar su movimiento. Por fin, me disparó de nuevo. Su cuerpo se convirtió en una mancha blanca y revoloteante, y me coloqué de lado para que fallara por un pelo. Una explosión de aire y tierra siguió cuando el demonio plantó la mano en el suelo. Cuando el polvo se asentó, se agachó con una mirada de asombro, casi de miedo. Estaba a unos cuantos centímetros de mí, así que juguetonamente le di un golpe en la cabeza con la mano. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en mi katana y vi con gran detalle cómo sus músculos se tensaban de miedo y cómo su corazón se aceleraba drásticamente. Antes, su corazón latía aceleradamente por la emoción, pero ahora latía con fuerza por el miedo. Debió haberme confundido con un cazador de demonios de alto rango. Fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estaba en peligro. Se impulsó para intentar huir. Lástima que me contara su plan de correr un segundo antes de siquiera moverse.
Finalmente saqué mi katana y justo cuando creía haber escapado con éxito, le corté el tobillo y, al intentar dar otro paso, se le desprendió el pie entero. Con el repentino desequilibrio y la fuerza mal dirigida, rodó como un muñeco. Era débil, patéticamente débil. Además, hablaba mucho. Pero algo que me resultó infinitamente interesante fue la diferencia entre un cuerpo humano y el de un demonio. La diferencia no era obvia, pero si se observaba con atención, se podía ver que eran dos cosas completamente distintas. Los músculos de los demonios eran más gruesos y mucho más activos que los de un hombre. Estaban extremadamente tensos y se movían incluso a costa de ser destrozados. Eso era solo el comienzo, ya que los demonios también tenían huesos más gruesos y su flujo sanguíneo era antinatural. Su sangre no dependía únicamente del corazón para circular por su cuerpo. De un vistazo, pude notar que, con su factor curativo, la limitación de su cerebro se había eliminado eficazmente. Se decía que los humanos solo podíamos usar la mitad de nuestra fuerza real para no dañar nuestro propio cuerpo. Pero ese no fue el caso de los demonios. Podían usar el 100% de su fuerza en todo momento. Esa era una de las razones de su fuerza sobrehumana, además del obvio factor mágico, por supuesto. Increíble, dije al ver cómo se le cerraba la herida. Vi cómo su calor corporal aumentaba rápidamente y su tobillo humeaba mientras se regeneraba. Necesito saber más sobre esto, dije, y el demonio se giró para mirarme con evidente miedo en el rostro. Pero también había una renovada ira y alivio. Tu espada no es una espada Nichirin, dijo. Incliné la cabeza. Sí, créelo o no, ningún herrero o comerciante de armas en Tokio sabía de la existencia de la hoja Nichirin. No pude encontrarlos en absoluto. Entonces no puedes matarme. Dijo, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Asentí, afirmando su declaración. En efecto. Su pie se curó y luego se abalanzó sobre mí con una velocidad increíble y una confianza renovada por el hecho de que no tenía un Nichirin, la pesadilla de todos los demonios. Al fin y al cabo, ¿por qué debería tener miedo si no podía matarlo? Probablemente pensó que estaba siendo sigiloso, pero su lenguaje corporal reveló que había atacado furtivamente hacía mucho tiempo. Me eché un poco hacia atrás e incliné la cabeza lo justo para que su garra me cortara la primera capa de piel. Luego respiré profundamente y utilicé mi estilo de respiración incompleta. Respiración con esteroides. Sí, hablaba en serio al nombrarla así, mi velocidad se duplicó y saqué mi katana con una rapidez que el demonio ni siquiera pudo contemplar. Mi ataque fue perfecto, sin energía ni movimiento innecesarios. Apuntó con precisión y cumplió su función con precisión. Bajo sus ojos temblorosos, el demonio vio como mi espada literalmente le arrancaba el brazo. Cortarlos o trocearlos requeriría de energía y más de un movimiento, así que simplemente saqué la carne del hueso con un movimiento circular. Fue eficaz pero brutal para el enemigo. Por suerte, era sordo y no escuché el estridente grito de agonía que soltó el demonio. Cayó de espaldas, mirando con horror su brazo, que solo era hueso blanco. Estaba sanando, pero la regeneración parecía extremadamente dolorosa mientras se retorcía como un gusano. Sí, no puedo matarte, dije, y me acerqué lentamente a él mientras intentaba arrastrarse. Pero lo dijiste como si fuera algo bueno para ti. Una muerte rápida hubiera sido preferible a lo que le hice después. El demonio se convirtió en mi primera víctima. Lo usé como una forma de desahogar años de odio y amargura. También lo usé como una forma de familiarizarme con la biología de un demonio, lo cual era vital para el mundo transparente, y probar los límites de su factor de curación. En un momento oró para que le surgieran las dudas. Monte Fujikasane. Punto de vista de Seiji. Por favor, no más, me pregunto cuántas personas le habrán dicho lo mismo mientras las destrozaba miembro por miembro. Si tuviera que adivinar por su fuerza y por cómo mi hermana lloraba y suplicaba mientras el demonio la comía viva, diría que al menos cientos. Deja de hablar. Muévete. Corre. Le dije a su cuerpo desmembrado, que ya no sanaba. Necesitaba que se moviera para familiarizarme con un demonio y aprender el lenguaje de su cuerpo único. Había sangre a lo largo del pequeño sendero y trozos de su carne demoníaca salpicaban por todas partes. Al principio, hizo un gran esfuerzo por huir y contraatacar, pero después de un rato, se rindió. Ahora su cuerpo ni siquiera sanaba cuando lo corté. Simplemente yacía en el suelo, desmembrado, como un cadáver inservible. El único movimiento en su cuerpo eran sus labios, que se movían para formar palabras incoherentes. Me quedé de pie junto a él y observé.
Su rostro dejó de transformarse en formas agonizantes hacia un rato y había dejado de llorar. Simplemente miraba al frente como un pez muerto con una hoja en blanco por rostro. Ya no era estimulante. El sol salió poco después y el demonio por fin reaccionó. Su rostro se iluminó de alivio y las lágrimas brotaron de sus ojos. Estaba feliz de ver el sol. La luz del sol lo iluminó y su cuerpo se desvaneció como ceniza. Su sangre y los trozos de carne salpicados también desaparecieron. En tan solo unos segundos, ya no quedó rastro de la existencia del demonio. Eso fue definitivamente una experiencia, me dije. Quizás me excedí un poco, ya que fue el primer demonio con el que me topé. Al recordar la impotencia que sentí esa noche, el poder que tenía sobre un demonio ahora era embriagador. Era como una droga que calmaba la rabia y el odio insondables que albergaba en mi interior. No era algo bueno, lo sabía. No podía odiar ciegamente a los demonios porque sabía que había muchos demonios buenos como Nezuko, Tamayo, Bushiro, etc., y demonios que eran tan víctimas como los humanos. También sabía que alimentar esas emociones negativas y recorrer el camino de la venganza sin fin no era prudente. Vi Naruto, está bien. Pero solo tenía 13 años, así que permíteme ser infantil y mezquina. Aún tengo tiempo para crecer. Después de eso, continué mi viaje. Tuve tiempo suficiente para llegar a la cima de la montaña y vi el amanecer como siempre. Luego me dirigí de nuevo al monte Fujikasane. No tenía ganas de dormir, así que seguí viajando toda la mañana y solo dormí después del mediodía. Pasaron los días y, para mi silencioso deleite, me encontré con demonios cada noche desde entonces. No eran tan poderosos como el primero, pero eran suficientes para mi autoentrenamiento e investigación. También practiqué mucho mi estilo de respiración durante esta época. Me di cuenta de la enorme diferencia entre la destreza física de un demonio y la de un humano, lo que me hizo comprender la importancia de los estilos de respiración. Las montañas y el bosque también me proporcionaron un excelente entrenamiento. Pusieron a prueba mi resistencia y me brindaron el entorno perfecto para entrenar mis sentidos. Para fortalecerme, tuve que reconfigurar mi mente y aceptar que la lógica de mi vida pasada no aplicaba a este mundo. A menudo luché con eso durante mi juventud. En un momento de mi viaje, me encontré con una aldea que estaba plagada por un demonio con arte de demonio de sangre. Fue durante la última semana de mis viajes. El demonio era una hermosa mujer que podía hipnotizar y lavar el cerebro de las personas con el sonido de su voz. Su arte de demonio de sangre funcionaba de forma similar a las sirenas, por lo que pude entender. El demonio se dio cuenta de que, si actuaba con inteligencia, podría tener un suministro ilimitado de comida en lugar de cazar humanos todas las noches. Así que les lavó el cerebro a los aldeanos y administró la aldea a su medida. Todo el pueblo estaba bajo su mando y ella criaba a los humanos como ganado. La población femenina de la aldea era 10 veces mayor que la masculina. La aldea tenía costumbres y prácticas peculiares que, con el tiempo, aumentarían la natalidad. Se comían principalmente hombres y se conservaban a las mujeres como herramientas de reproducción para proporcionar al demonio un suministro infinito de alimento. Los hombres de la aldea apenas alcanzaban para mantener la granja y dejar embarazadas a las mujeres. Honestamente, era un pueblo jodido y rara vez visitado por gente porque cuando lo hacían, los visitantes eran hipnotizados y devorados. Era la granja humana personal del demonio. Obviamente, el arte del demonio de sangre no funcionó, ya que era sordo. Al principio, ni siquiera me di cuenta y pensé que era solo una aldea muy extraña con tradiciones extrañas. Pero cuando escuché a las mujeres hablar de lo orgullosas que estaban de que su hijo se sacrificara por los dioses, supe que algo andaba mal. Sinceramente, mi experiencia en el pueblo podría ser un libro completamente diferente, pero no contaremos esa historia hoy. Quizás en otro volumen, la contaría con detalle. Así que luché contra el demonio que controlaba a los aldeanos, y fue mi batalla más difícil hasta la fecha. El demonio tuvo muchos años para alimentarse de carne humana, así que era poderoso. Pero cayó rápidamente como todos los demás porque estaba en desventaja. Su arte de demonio de sangre no funcionaba con una persona sorda. Tras la desaparición del control del demonio sobre la aldea, los aldeanos casi enloquecieron. Aún conservaban el recuerdo de lo sucedido, así que sabían las cosas horribles que los obligaron a hacer. Ya sea sacrificando a sus hijos, matando a viajeros y ofreciéndolos al demonio o cometiendo muchos actos de libertinaje. No me quedé mucho tiempo en el pueblo. Me fui después de decirles que lo sucedido no era su culpa y que culparan a los demonios de todo. Y que empezara de nuevo.
El pueblo sería el último que visitaría en mi viaje porque no tenía ninguna intención de meterme en otro lío. Por fin, después de más de un mes de viaje, llegué a la base del monte Fujikasane. Ni siquiera tuve que mirar el mapa para confirmar que estaba allí porque el dulce aroma de una flor particular llenaba el aire. Hermosos árboles floridos cubrían la montaña, dándole un aspecto distintivo en comparación con el resto del entorno. No me hizo falta que me dijeran que eran glicinas. Eran del color lavanda y cubrían la mayor parte de la montaña. Me quedé realmente atónito por su belleza, sobre todo cuando emitían un tenue brillo en la oscuridad de la noche, casi como si tuvieran propiedades mágicas. Había una pequeña aldea al pie de la montaña. Eran miembros del cuerpo de cazadores de demonios, pero no eran cazadores de demonios. En cambio, estaban destinados en las montañas para cuidar los árboles de glicina. Eran básicamente jardineros. Algunos eran exterminadores de demonios retirados, mientras que otros eran trabajadores que usaban glicina para crear diversos productos, como el incienso. En la base del monte Fujikasane había toda una industria de productos de glicina. Cuando fui a verlos y les conté el motivo de mi viaje a la montaña, recibí la triste noticia de que la selección final aún estaba a algunas semanas de distancia. Oh. El horror de verse obligado a esperar. Pero mi tiempo en Mount Fujikase las siguientes semanas no sería en vano ya que conocí a alguien que se convertiría en una de las personas más importantes de mi vida. Pensé que sería el único que llegaría antes a la selección final. Parece que me equivoqué. Todavía hay gente con un corazón más ardiente que el mío. Yo era sordo, pero incluso yo sabía que el tipo hablaba ruidosamente. Apenas 2 días después de llegar al monte Fujikasane, el lugar donde se realizaría la selección final, se me acercó mientras dormía bajo una glicina. Su belleza me adormecía. Fue entonces cuando lo conocí. Hola camarada, mi nombre es Kyojiro Rengoku. Encantado de conocerte. Rengoku Kyojiro. Punto de vista de Seiji. Hola camarada, mi nombre es Kyojiro Rengoku. Encantado de conocerte. Todavía recuerdo ese día vívidamente. La cálida luz del sol se filtraba entre las glicinas y me acariciaba la piel. El brillo ya no me impedía dormir, se había convertido en un hábito reconfortante. Se me acercó con toda la fuerza del día. Por un instante creí haber recuperado la audición. Su presencia era como el sol, sin complejos por brillar con más intensidad que los demás. Abrí los ojos perezosamente para mirarlo y quedé asombrado. Él era hermoso. De forma artística, por supuesto. Si Dios fuera artista, sería considerado una obra maestra. Un cuerpo alto y musculoso, diseñado exclusivamente para luchar y blandir la espada. Un aura salvaje, un espíritu de lucha, por así decirlo, lo envolvía en todo momento. Sus órganos estaban sanos y frescos, como las piezas de un coche nuevo. Estaban libres de imperfecciones. Ninguna droga, tabaco ni estilos de vida poco saludables los habían afectado. Su proporción corporal y estructura ósea revelaban su herencia genética. De su bisabuelo, era espadachín, y su existencia misma era el resultado de muchas generaciones de reproducción selectiva. No se trataba de un matrimonio concertado, sino más bien de ser descendiente directo de los hijos más fuertes. Fue criado para ser un poderoso espadachín. Hola. Me llamo Kyojiro Rengoku. Un placer conocerte. Anunció por segunda vez. Era un joven alto que parecía tener un año más que yo. Tenía el pelo largo, amarillo brillante, con mechones rojos como llamas, 2 flequillos que le llegaban a los hombros y 2 flequillos a la altura de la barbilla a un lado de la cabeza. Tenía cejas bifurcadas y negras, y ojos dorados que se desvanecían en rojo, con pupilas blancas. Vestía un ori amarillo con estampados de llamas. Tenía un par de ojos muy singular y me encontré mirándolos fijamente. Hola. Me llamo Kyojiro Rengoku. Mucho gusto. Era la tercera vez que decía lo mismo. Me dio la impresión de que era de esos que no paraban hasta que yo respondiera. Hola Kyojiro Rengoku, me llamo Shigan Seiji. Un placer conocerte también, le dije al futuro Flame Ashira. Él se rió. ¿Qué voz tan sencilla tienes para alguien que parecía arder de pasión? Fue gracioso porque me tocó todo eso. Dijeron que mi voz no tenía entonación alguna y sonaba completamente plana, como si hablara en la misma octava. Supongo que llegué a tu casa en el momento equivocado. Disculpa por despertarte, dijo, pero su amplia sonrisa me indicó que no lo sentía de verdad. Pero puedo preguntarte por qué estás durmiendo en una mañana tan hermosa. No dormí anoche, dije y me acomodé de nuevo, apoyándome en el árbol. Rengoku se golpeó la palma de la mano con el puño en un gesto de comprensión. Oh. Veo que estuviste cazando demonios toda la noche.
Debí haberlo adivinado. Fue interesante conocer a uno de los personajes más queridos de Demon Slayer. Desafortunadamente, como muchos personajes queridos por los fans, murió a manos del demonio Akaza. Yo también lloré cuando vi su muerte. Espera, ¿quién murió? Ups, lo dije en voz alta. Nada. Dije y cerré los ojos. Aunque fue una experiencia emocionante conocerlo, estaba demasiado cansado y somnoliento como para preocuparme. Quizás después de un merecido descanso, interactuaría más con él. Dijo que estaba aquí para la selección final, así que no es que vaya a desaparecer pronto. Verte descansar tan tranquilamente me da ganas de descansar también. ¿Te importaría descansar a tu lado? Preguntó, pero ya había cerrado los ojos, así que no lo oí. Pero aparentemente, Rengoku era el tipo de persona que tomaba el silencio como consentimiento porque se sentó y se apoyó en el mismo árbol que yo y cerró los ojos. Él también había viajado día y noche para llegar a la montaña y necesitaba descansar aún más que yo. Así que, la primera vez que nos vimos, ambos descansamos bajo el mismo árbol, cansados de la pelea y del viaje, respectivamente. La glicina nos proporcionó una sombra relajante, perfecta para una siesta. A partir de ese momento, Rengoku permanecería a mi lado y rápidamente tomaría la posición de mi primer amigo. Una pregunta de los lectores. ¿Cómo hacen amigos los introvertidos como tú? La respuesta es que no lo hacemos. Un extrovertido nos encontró, le agradamos y nos adoptó. Y ese día, Kyojiro Rengoku me encontró. Nos despertamos por la tarde y me di cuenta de una forma extraña. Rengoku estaba realmente muerto de cansancio cuando lo conocí. Después de la siesta, sonreía con más entusiasmo y hablaba visiblemente más alto que antes. Pero su sonrisa y su carácter atronador no eran para nada molestos. Al contrario, eran un rasgo entrañable que la gente apreciaba. Su carisma era extraordinario. En apenas unas horas, se acercó más a la gente que vivía al pie de la montaña de lo que yo pude llegar a estar en 2 días. Me veía como un alma gemela, un compañero espadachín que quería hacer el bien en el mundo y convertirse en un cazador de demonios que protegía a los inocentes. Así que se mantuvo cerca de mí e intentó que me abriera a él. Bueno, buena suerte con eso, mi tío y mi tía no pudieron hacerlo incluso después de 6 años. Y creo que lo tomó como un reto. Algo en su carisma y personalidad extrovertida quería acercarse a mí y hacernos amigos. No tenía nada de malo en sí, no era un cabrón provocador que se esforzaba por estar solo por el gusto de estar yo. Simplemente nunca me molesté en conectar con otras personas, salvo para conocerlas. Creía que con eso bastaba. Había también otra razón. Era extremadamente malo con la gente. Al ser sordo en mi vida pasada, nunca tuve una relación significativa. Y todas las personas cercanas a mí en esta segunda vida fueron brutalmente asesinadas por un demonio. Así que no se me puede culpar por mis defectos. Rengoku lo sabía y se aseguró de decirlo abiertamente también. Oye, ¿sabes que da mucho miedo mirar fijamente a la gente cuando hablan? Los trabajadores me dijeron que por eso no les gustaba hablar contigo, dijo Rengoku. Descubrí que era honesto como un niño y que también podía ser bastante directo. Eso me gustaba de él. ¿Lo es? Reflexión. Sí, y el hecho de que nunca respondes a la mayoría de la gente que te habla. Pareces ignorar a todos excepto a quienes te confrontan cara a cara. Dijo asintiendo con la cabeza, como para reafirmar sus propias palabras. Tenía que usar la vista y leer los labios para saber lo que decía la gente. Y si no los veía, ni siquiera podía notarlos cuando me hablaban. Bueno, diles que siento haber sido sordo, dije, y sus ojos se abrieron y dejó de caminar. ¿Eres sordo? Preguntó, pero como estaba detrás de mí, no lo sabía. Me puso la mano en el hombro y me giré hacia él. ¿Eres sordo? Sí, estoy sordo de ambos oídos. Perdí la audición por culpa de un demonio, dije, y pude ver que estaba atónito. También pude ver la disculpa en su rostro. Como tenía una vista tan increíble, rara vez se daban cuenta de que era sorda. Y nunca me gustó publicitar mi discapacidad, así que a menudo había malentendidos. Ya veo, debería haberme dado cuenta, dijo. No pasa nada. Pasa siempre, dije y seguí caminando. Rengoku se tomó unos segundos para ordenar sus pensamientos antes de seguirme. Nos dirigíamos a otra montaña cercana. El monte Fujikasane estaba lleno de glicinas, así que repelía a los demonios. Para cazarlos, teníamos que trasladarnos a otra montaña. Rengoku dijo que quería acompañarme y, como a mí también me interesaba verlo pelear, lo dejé. Ahora éramos los dos, avanzando por el camino de la montaña para cazar a las criaturas de la noche. Dormimos por la mañana así que estábamos llenos de energía.
No nos topamos con ningún demonio durante la noche. Al parecer, los demonios sabían que debían mantenerse alejados de Mount Fujikasane. Así que Rengoku y yo pasamos el tiempo paseando bajo la brillante luz de la luna. Hablamos bastante, sobre todo de cómo pude hablar cuando era sordo y otras cosas relacionadas. Como dije, era un hombre encantador, así que disfruté mucho el rato. Fue solo cerca del amanecer que nos topamos con un demonio. Pude verlo mientras estábamos a gran altura y lo vi corriendo al pie de la montaña opuesta. El demonio tenía sangre por todo el cuerpo, lo que nos decía que acababa de tener una cacería exitosa y que ahora estaba corriendo de regreso a casa, quién sabe dónde, antes del amanecer. Corrimos montaña abajo inmediatamente y con mi mirada fija en el demonio como un halcón, nos conduje a una ruta que cruzaba directamente con el demonio. Cuando alcanzamos al demonio, el aura de Rengoku cambió y su sonrisa se desvaneció. Pasó corriendo junto a mí y, agarrando la empuñadura de su espada, dijo: «Déjamelo a mí». Y eso fue lo que hice. Vi a Rengoku abalanzarse sobre el demonio que intentó huir en cuanto nos vio. No recordaba que el Ashira de la llama fuera un velocista, pero era extremadamente rápido incluso a su corta edad. Aproveché la oportunidad para observar en detalle cómo funcionaba mi estilo de respiración. Esto podría haberme permitido desarrollar mi propio estilo de respiración. Rengoku alcanzó al demonio que huía con facilidad y, al hacerlo, inhaló una gran cantidad de aire. Tanto que se formó un pequeño vórtice cerca de su boca. Mis ojos morados emitieron un brillo inquietante al usar todo el poder del mundo transparente. Entonces, todos los secretos del mundo quedaron al descubierto ante mis ojos. Vi cómo los pulmones de Rengoku se expandían de forma absurda. Su cuerpo empezó a producir una cantidad desmesurada de calor, lo que le dio un impulso de fuerza. También observé detalladamente su respiración. A diferencia de mi respiración, donde inhalaba para maximizar cada respiración, él lo hacía siguiendo un patrón bien definido. Su auri amarillo con patrones de llamas se iluminó y me quedé perplejo cuando presencié la siguiente escena. Un rastro de fuego salió de su boca y entonces su katana se incendió. El filo de su espada liberó un rastro de fuego que iluminó la oscuridad del bosque. Respiración de llamas. Primera forma, dijo. Fuego desconocido blandió su espada horizontalmente y creó un arco perfecto de llamas mortales. Su espada impactó el cuello del demonio con un rugido furioso y la cabeza fue cercenada en un instante. El demonio sin cabeza cayó al suelo y unos segundos después, su cuerpo se desintegró. Me detuve en seco y me quedé mirando mientras Rengoku envainaba su katana y las llamas se extinguían. Estaba confundido. Recordé haber leído en alguna parte que las imágenes elementales solo se pusieron en el anime para la imaginación y que, en realidad, no había escenas llamativas. Pero lo que acabo de presenciar fue exactamente como en el anime. ¿Fue real o pude verlo gracias a mi visión especial? Respiración de llamas. Punto de vista de Seiji fue hermoso. Tengo que aprender eso. Rengoku envainó lentamente su espada mientras exhalaba. Permanecí inmóvil hasta que se giró hacia mí con su sonrisa característica, que brillaba aún más que sus llamas. Ya está, amigo. Nuestra patrulla nocturna no fue en vano, dijo, y luego soltó una carcajada. Mientras tanto, lo miré con el rostro inexpresivo, pero con muchos pensamientos dando vueltas en mi mente. Estaba claro que los estilos de respiración no podían alcanzar poderes sobrenaturales como el de envolver una espada con fuego. Pero lo vi claramente suceder. «Oye, ¿viste las llamas?», pregunté. «¿Eh? ¿Qué llamas?», ladeó la cabeza confundido, y eso confirmó mi sospecha de que solo yo podía ver las llamas cuando respiraba. ¿Te refieres a mi estilo de respiración? Respiración de llamas», dijo, y luego arqueó las cejas. «Espera, ¿cómo sabes qué estilo de respiración usé? Nunca te lo dije». Así eran mis ojos. Mis ojos me permitían ver los efectos de la respiración cuando los ojos normales no podían. Era similar a cómo podía ver los colores del gas en la atmósfera si lo intentaba. Para mí, el mundo transparente era más que solo tener visión de rayos X y una mejor vista. No sabía si era el caso de todos los demás o si era solo mío, pero podía ver colores imposibles. Incluso veía rayos ultravioleta, infrarrojos, radiación, etc. Mis ojos me permitieron percibir el mundo como realmente era, sin limitaciones. Ya he visto a alguien que escupe llamas antes. Mentí, pero debido a mi tono monótono, nadie lo notó. Ah, ya veo. Me pregunto si viste a mi padre o a alguien más, tarareó para sí. Deberíamos regresar. Siento que el sol está a punto de salir, dijo.
Viendo cómo el demonio intentaba desesperadamente regresar a su escondite, era lógico suponer que el sol estaba a punto de salir. Sí, dije y ambos regresamos al monte Fujikasane. Pensé de nuevo en mis ojos y en lo que podía hacer con sus capacidades. Poder ver los estilos de respiración era una gran ventaja, sobre todo si te enfrentabas a otro usuario de respiración. Podía decirme exactamente qué tipo de respiración usaban, cuándo la usaban e incluso diferenciar la forma que usaban con el tiempo. Era como un boxeador que predice el movimiento de su oponente mirándose el hombro. Si podía ver los estilos de respiración, también debía poder ver el arte de los demonios sangrientos. Esto podría ser revolucionario. Cuando Tanjiro estaba luchando contra la luna inferior Yaaba y Susamaru, pudo desviar sus ataques solo cuando Tanjiro pudo ver la flecha, su arte del demonio de sangre, con la ayuda de Yushiro. Sonreí al pensarlo. Acabo de agregar un nuevo vocabulario a mi diccionario para el lenguaje de la lucha. Al día siguiente, nuestras espadas chocaron y liberaron una chispa de impacto y fricción. Mis ojos lo vieron todo con detalle, desde el estado de ambas espadas hasta las vibraciones que emitían. Si tuviera oídos, describiría la vibración como el sonido del acero chocando con el acero. Su hoja Nichirin estaba bien hecha, pero no se comparaba con la mía, forjada por uno de los mejores herreros de Japón. Me di cuenta de que su espada no recibió suficiente calor ni martilleo durante su fabricación. Fue hecha por un herrero que no puso ningún esfuerzo ni pasión en su creación. Era solo una entre las producidas en masa. Una espada Nichiren común y corriente. Si mis ojos me dijeran la verdad, podría romperla tras un par de golpes precisos, exactamente 10 centímetros por debajo de la punta. La espada no solo era común, sino que había tenido muchos usos. La debilidad en la punta me indicó que había sido afilada varias veces en esa zona ya que esa parte se usaba principalmente para cortar, lo que la hacía más delgada que el resto. Nos alejamos cuando no hubo un ganador en el enfrentamiento. Fue solo una observación fugaz, pero ya había aprendido cómo ganar si esto era una batalla real. Ja 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 ja. Qué experiencia tan extraña es luchar contra ti. Dijo Rengoku y apretó su espada con más fuerza. Siento como si estuviera luchando contra mi propia sombra. Estábamos enfrascados en una pelea que él inició al despertarnos de nuestra siesta matutina. Dijo que quería ver qué tal le iba contra mí y yo estaba encantado de hablar con él, o mejor dicho, de pelear. Aún así, no me rendiría tan fácilmente, dijo y se impulsó desde el suelo con tanta fuerza que desapareció a los ojos inexpertos. Rengoku era un luchador talentoso. Como el futuro Ashira, ya era un monstruo incluso antes de convertirse oficialmente en cazador de demonios. Fue tal como se esperaba, cada Ashira estaba construida de manera diferente. Retrocedí un paso para esquivar su ataque. Esperaba que me quedara quieto o que cargara contra él para otro choque, así que lo despisté cuando retrocedí. Su espada seguía acercándose a mí, pero no a la distancia correcta y su cuerpo estaba demasiado inclinado. Me lanzó una ráfaga de cortes que desvié fácilmente, con mínima facilidad y un rostro sereno. Puede que fuera fuerte, pero todavía era inexperto, especialmente cuando se trataba de pelear con otro espadachín. Había entrenado toda su vida, no para ser un espadachín de verdad, sino para ser un exterminador de demonios. Por lo tanto, no estaba acostumbrado a luchar contra otro espadachín. Después de todo, se podían contar los demonios que empuñaban una espada con una mano. Tenía más experiencia luchando contra demonios que en su mayoría usaban sus manos desnudas, garras u otras armas que rara vez era una espada. Por otro lado, yo era maestro de Kendo, una disciplina restringida a la lucha contra otros espadachines. Así que no podía compararse conmigo en sus combates. Había niveles en estas cosas. Pero él era físicamente más fuerte que yo debido a su edad. Era un año mayor que yo, y eso puede no parecer mucho de adulto, pero marcaba una gran diferencia en la adolescencia. Era la época de mayor desarrollo corporal, así que un año le permitió a Rengoku ser mucho más fuerte que yo. Pero al final, la gran diferencia en nuestro poder de combate general se redujo a mis ojos especiales. Ahora imagina esto. Imagina que ves el mundo y todo en cámara lenta. Imagina que tus ojos pueden acercarse y observar cada pequeño detalle del mundo. Imagina que tienes visión de rayos X y puedes ver los músculos de tu oponente para predecir cada movimiento. Conoces su cuerpo mejor que él. Y luego imagina a tu oponente hablándote a cada instante del combate. Te cuenta todos sus planes y cada una de sus acciones. No solo eso, te habla de su estilo de lucha, de cómo entrenó y mucho más. Te cuenta cómo se siente, qué piensa e incluso cosas que él mismo desconocía.
Por supuesto, en realidad no estaba hablando, pero las acciones hablan más que las palabras. Ese era mi mundo. Un mundo transparente donde podías verlo todo. Eso era lo que sentía siendo yo. Para mí, luchar no era rápido, luchar no era violencia. Fue una conversación y, si la cosa se ponía difícil, un debate. Mi oponente decía cosas con su acción y yo respondía con la mía. Cada movimiento tenía un significado y los intercambiábamos, los igualábamos. Respiración de llamas. Primera forma. Fuego desconocido. Rengoku no abrió la boca, pero lo dijo. Lo supe porque el patrón de su respiración, la expansión de sus pulmones, el agarre de sus espadas y todo lo demás coincidían con lo que hizo anoche. Soltó fuego por la boca y su espada se incendió. Eso fue otra señal de delito. Parecía que por fin había decidido añadir una palabra nueva a nuestra pelea. Sonreí porque la conversación se estaba volviendo bastante aburrida, así que fue un cambio agradable. Apreté la espada con más fuerza y también respiré hondo. Luego utilicé mi propia versión incompleta de un estilo de respiración que elevó mis estadísticas físicas al límite. Respiración con esteroides. Su espada ardiente me atacó más rápido e intensamente que nunca. Quizás fue por la imagen, pero sentí el calor que emanaba de él. Nuestras espadas se convirtieron en imágenes borrosas e intercambiamos golpes letales. El suelo tembló bajo nuestros pies y levantamos una nube de polvo que cubrió todo el entorno. Podría romperle la espada, pero decidí no ser un imbécil. Su ataque dudó cuando el polvo le cegó la vista. Aún sabía dónde estaba y dónde atacar, pero sin su visión completa, temía herirme sin querer. Entonces su espada vaciló. ¡Qué bonito culo, tío! Lo levanté del suelo con el lado romo de mi espada y cayó de espaldas. Cuando el polvo se asentó, estaba en el suelo y mi espada apuntaba a su cuello. Supongo que perdí, dijo, pero aún así sonrió como un ganador. Dudaste. Te dije que tengo buena vista, que podía ver a través del polvo, dije. Y no pude. Ganar no vaya ni la más mínima posibilidad de hacerle daño a mi amigo, dijo. Él sí que sabe cómo quitarle la alegría a la victoria. Ahora ni siquiera puedo presumir de mi victoria. Le ofrecí una mano antes de ayudarlo a ponerse de pie. Le ayudé a limpiarse el polvo de la orilla antes de que empezara a reír. Eres increíble, mi amigo sordo. Pero no puedo evitar notar tu horrible respiración. Dime, ¿quién te enseñó eso? Dijo y me dio una palmadita en la espalda. Nadie. Lo hice yo mismo. Ajá. Con razón es tan horrible, dijo riendo. Oye, trabajé duro en ello. No pretendo subestimar tu esfuerzo, Seiji-san. Pero te perdiste los fundamentos de los estilos de respiración, dijo. Si realmente no tienes a nadie que te enseñe, ¿qué tal si te enseño mi estilo de respiración? Dijo con una amplia sonrisa en su rostro y ojos brillantes de emoción. Sinceramente, no estaba preparado para semejante declaración. Ya intentaba copiar su estilo de respiración, pero sería aún mejor si pudiera enseñarme. ¿Pero por qué lo haría? Pensé que sería más reservado al propagar su aliento de fuego. ¿Estaría de acuerdo en ofrecerle tal poder a un desconocido que conoció hace unos días? ¿Por qué? No pude evitar preguntar. Si fuera yo, no iría por ahí enseñándole a todo el mundo. Mira lo que le pasó a alguien como Keigaku cuando consiguió el poder. ¿Por qué no? Eres mi amigo, dijo. Era extraño como una respuesta tan simple como ¿por qué no? Podía tener tanto sentido cuando la decía la persona adecuada. Rengoku no era como yo. No tenía ni una pizca de maldad en su cuerpo, así que pensamientos como los míos ni siquiera se le pasaron por la cabeza. Sinceramente, fue una ingenuidad estúpida en un mundo de maldad y demonios. Pero no pude evitar sentirme cautivado por tal inocente ingenuidad. Bien. Dije. Amigos, ¿eh? Sonreí. El punto de vista de Seiji aquí. Hay un dato interesante sobre el futuro Flame Ashira. ¿Sabías que aprendió su estilo de respiración principalmente a través de los manuales y materiales que le dejaron los Flame Ashiras anteriores? Al principio me sorprendió porque pensé que al menos recibiría algo de entrenamiento de su padre, pero no, aparte de algunas orientaciones y una paliza en la que le dijo a su hijo lo inútil que era su entrenamiento, el padre era un inútil. Pero que no me pille diciendo eso. Aún respetaba profundamente a su padre y no permitía que nadie hablara mal de él. Admiraba a su padre por todo lo que había hecho y Rengoku no lo culpaba por cómo se había convertido. Una profesión como la suya podía destrozar a cualquiera, dijo mi amigo. Su padre había sido fuerte durante mucho tiempo. Había salvado suficientes vidas. Ahora le tocaba a él hacerlo, le tocaba llevar la carga de su padre.
Eso fue lo que me dijo. De cualquier modo, cambiemos el tema a asuntos más interesantes. Estilos de respiración, tal como dijo Rengoku, me había ido terriblemente mal todo este tiempo. No me extrañaba que no pudiera usarlos correctamente, y mucho menos completar mi propio estilo de respiración. El problema residía en mi pensamiento simplista y mi falta de creatividad. Estaba demasiado obsesionado con la lógica y con lo que recordaba del programa. Ingieres grandes cantidades de aire y aumentas la cantidad de oxígeno en la sangre para que tus músculos tengan un aumento de energía y rendimiento. Viví según esa afirmación y estaba equivocada. No sé cómo compararlo, pero lo intentaré de esta manera. Imagina que una respiración pudiera ser cualquier número y mi capacidad para una respiración fuera 10. Así que voy, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 igual 50. Inhalé todo el aire posible y obligué a mi cuerpo a absorber todo el oxígeno posible. Pero era una forma primitiva de hacerlo. Aprendí que usar patrones de respiración únicos y formas correctas podría tener enormes efectos en la forma en que mi cuerpo mejoraba. Entonces podría decir algo como 10x5 igual 50. Usar un patrón adecuado y saber exactamente lo que quería lograr me permitió multiplicar la eficiencia de mis respiraciones. Lo que requería 5 respiraciones profundas podía lograrse con 2 si se aplicaba la técnica correcta. Además, había muchos otros factores a considerar. Existían las formas correctas de exhalar y la forma de sincronizar la respiración con el ritmo cardíaco. Además, la postura podía tener un impacto significativo. Considere el número negativo como una exhalación. Menos 10x, 9 más 10 igual 100. Todo se trata de los patrones. Y así como puedes tener un efecto positivo, si realizas una forma y un patrón incorrectos, podrías tener un efecto negativo. 9 más 10 más 10x 0 más 5 igual 5. Espero que esta comparación tenga sentido, ya que fue la forma más simple que pude explicar. En conclusión, el estilo de respiración no tenía que ver con tu capacidad pulmonar, nunca lo tuvo, tenía que ver con las formas y el patrón con el que respiras. Cuando aprendí esto, casi salté y comencé a bailar de alegría, porque si había algo en lo que era bueno era en aprender y observar el patrón de las cosas. Después de todo, los estilos de respiración también eran un movimiento, todo bajo el lenguaje del cuerpo. Basta ya, le dije a Rengoku, que llevaba una roca gigante en la espalda mientras hacía flexiones. Solo estás rompiendo tu cuerpo. Rengoku era un fanático del entrenamiento. Su entrenamiento era tan intenso que casi me asustó la primera vez. Me daba miedo porque podía ver con detalle cómo su cuerpo trabajaba y se desgarraba con cada serie de entrenamiento que soportaba. Nunca había visto a nadie entrenar tan duro y bárbaro antes. Me recordó a Midway de Naruto. De hecho, creo que eran la misma persona en universos diferentes. En lugar de gritar juventud, Rengoku gritó abraza a tu corazón. Mientras se descomponía y lo forjaba como una espada. Ese es el objetivo, Seiji. ¿Qué tal si te unes a mí? Déjame mostrarte que todo es posible si te lo propones. Dijo. No. No iba a soportar un entrenamiento tan infernal sin obtener ningún beneficio. Podía ver cómo funcionaban mis músculos y entrené lo justo para simularlos y luego darles tiempo para que crecieran y así poder progresar al máximo en un período determinado. Lo que hizo Rengoku fue contraproducente. Se estaba sobreentrenando y, en términos de aumentar la fuerza muscular y desarrollar el cuerpo, estaba reduciendo sus propias ganancias. Intenté decírselo varias veces, pero no me escuchó. Al final, llegamos a un acuerdo mutuo. Teníamos diferentes estilos de entrenamiento. Utilicé mis dones para obtener el máximo progreso del entrenamiento, pero él estaba usando su determinación no solo para agudizar su cuerpo sino también su mente. Cada uno de nuestros estilos tenía sus pros y sus contras. Objetivamente, mi estilo de entrenamiento era superior y progresé al máximo. Pero, por otro lado, Rengoku no solo entrenaba su cuerpo, sino también su resistencia mental. Gracias a su entrenamiento increíblemente intenso, pudo superar sus límites y lograr lo imposible cuando era necesario. Como sucedió cuando luchó contra Akaza. Al final, fue solo cuestión de elección. ¿Cuál preferirías? Esto me recordó al entrenamiento científico versus el egocentrismo en el gimnasio. ¿Cuál fue mejor método? Por cierto, eso no significaba que no estuviera entrenando duro, ni mucho menos. Entrenaba tan duro como mi cuerpo podía soportar, pero Rengoku era simplemente otro nivel. Era un bicho raro. Y creo que se fortalecería a su manera. ¿Quién soy yo para intentar detenerlo cuando sabía con certeza que se fortalecería? 100. Gritó Rengoku y se puso de pie con las manos en alto.
Me estremecí al ver el desgarro en sus tríceps y pectorales. Le tomaría al menos 2 semanas recuperarse adecuadamente, pero probablemente volvería a entrenar pasado mañana. Supongo que con esto, insistimos en el puro poder del shounen. Seiji. Vamos a dar una vuelta por la montaña, dijo, y dejé escapar un suspiro. Negué con la cabeza y cedí. Supongo que podría salir a correr. Unos minutos después, tuve que esforzarme para alcanzarlo. Dijo que corriéramos alrededor de la montaña, pero lo que quería decir era que corriéramos lo más rápido posible. Maldito bastardo raro. Entrenamos así durante una semana. Entrenábamos siempre que teníamos tiempo, y el vencedor siempre era yo. Pero lo malo de ganar contra Rengoku era que nunca se acercaba a darlo todo. Su cuerpo simplemente no podía usar toda su potencia contra alguien que tenía cerca. También aprendí a respirar fuego con Rengoku y él incluso tuvo la amabilidad de dejarme leer los manuales de los Hashiras de fuego anteriores. Logré aprender todas las formas en una semana. Progresé muchísimo, especialmente porque Rengoku siempre estaba dispuesto a demostrármelas y mis ojos lo veían todo, lo que facilitó su aprendizaje. Aunque estaba lejos de dominarlos, creo que aumentaron mi poder de combate general muchas veces. También cazábamos demonios por la noche y se convirtió en un momento entrañable. Fueron momentos que pasamos bajo la luna que recordaré para siempre. Luego pasó una semana y finalmente lo logramos. La selección final. La selección final. Punto de vista de Seiji hermoso. El mundo era hermoso. Pero los demonios corrompieron este mundo. Su fea existencia y sus malvados corazones fueron una mancha en este hermoso mundo. Tanta belleza no merecía inmundicia. Así que los llevaré a la extinción. Quisiera liberar al mundo de sus imperfecciones. Y empezaría desde esta montaña. Así pensaba mientras subía el sendero y los escalones del monte Fujikasane. La montaña estaba cubierta de hermosas glicinas desde la base hasta la mitad. Las flores desprendían un hermoso resplandor rosa, morado y lavanda, y me sentí en un mundo completamente diferente. Había glicinas en la base, pero a mitad de camino era donde más abundaban. El lugar estaba muy iluminado. Era más brillante que el día. Las flores de glicina desprendían un dulce aroma que convertía el simple acto de respirar en una experiencia placentera. Eran suaves al tacto y su belleza te hacía dudar incluso de parpadear. Fue una fiesta para todos los sentidos. Desearía tener oídos que funcionen porque estoy seguro de que emitirían sonidos muy relajantes cuando el viento soplara sobre ellos. Jajajaja Seiji, pareces borracho. Rengoku me tocó el hombro y dijo. Sí, amigo mío, estaba borracho. Borracho de belleza. Sentí como si mis ojos tuvieran un orgasmo con solo mirar el hermoso paisaje. No es broma, estaba hilorando a borbotones. Los escalones estaban cubiertos por una fina capa de algas, pero estaban impecablemente limpios y bien cuidados. Unos pilares rojos con kanjis escritos se alzaban al borde de los escalones y conferían un aire japonés único. En conclusión, iba a asistir a la selección final cada año. Por fin, llegamos a la mitad de la montaña y había un pequeño claro con una plataforma. Rengoku y yo fuimos los primeros en llegar, así que decidimos pararnos bajo la glicina más grande, que además ofrecía una vista perfecta de todo el complejo. Esperamos mientras los demás participantes subían lentamente la montaña. Rengoku y yo evaluamos a todos los que subieron. Dimos nuestra opinión sobre quién era fuerte y cuál tenía el potencial para pasar la selección final. Tenía mis ojos para juzgarlos y Rengoku afirmó que su instinto nunca se equivocaba. Ese parece fuerte. Míralo, está lleno de cicatrices. Claramente, su corazón arde de determinación. Sin duda, pasará. Sí, y no son solo cicatrices. Le faltan 3 dedos. No podría sostener una espada correctamente. Falla. Mira ese gigante. Parece fuerte, es solo su genética. Sus tendones están débiles y sus músculos muestran una falta de desarrollo adecuado. Además, está demasiado gordo. ¿Qué pasa con ese tipo? Sus ojos me dan escalofríos. Está ciego del ojo derecho. Mira a ese tipo que lleva una espada larga. Es demasiado larga para que tenga que llevársela a la espalda. Parece que sabe pelear bien. Puede que sea cierto. Tiene los músculos perfectamente desarrollados, lo que me dice que al menos sabe batear. Podría pasar. Oh. Conozco esa máscara. Es un discípulo de Urokodaki, el Hashira del agua retirado. Todos tienen esa máscara distintiva. Está muerto. ¿Qué? ¿Por qué? No preguntes. Oh. Esa chica tiene los pezones invertidos. Eso es raro.
Seiji. Ups, dije eso en voz alta. En pocas horas, el pequeño recinto se llenó de jóvenes guerreros que ansiaban convertirse en cazadores de demonios. Todos tenían esa mirada, como la de un estudiante a punto de presentar sus exámenes finales. La mayoría se miraban como enemigos, y eso no era bueno. No íbamos a competir por la selección final. Se trataría de supervivencia, y quizá tendríamos que trabajar juntos. No te haría bien mirar fijamente a todo el mundo. Después de que todos los participantes se hubieron reunido, una dama de cabello blanco custodiada por dos cazadores de demonios caminó hacia la plataforma y se paró en ella. Buenas noches a todos, comenzó la señora de cabello blanco y todos se giraron hacia ella. Mi nombre es Lady Amane Ubuyashiki. Bienvenidos participantes a la selección final del cuerpo de cazadores de demonios, dijo. Mierda. Sí que es ella. La esposa ruda que no tembló ante el rey demonio, o sea, la esposa perfecta. Dios, ella era hermosa. Su belleza resaltaba incluso en el jardín de hermosas flores de glicina. No perdamos tiempo y vayamos directo al grano. Aquí en Mount Fujikasane, hay varios demonios que fueron capturados vivos por cazadores de demonios. Los mantienen allí para este evento y las flores de glicina les impiden salir de la montaña. Florecen en esta montaña todo el año y la cubren desde la base hasta la mitad de la cima. Pero las glicinas terminan aquí, dijo, señalando hacia atrás, donde ya no había glicinas. Hay demonios más allá de este punto y están muy hambrientos. Para la selección final, deben sobrevivir 7 días más allá de la protección de la glicina. Buena suerte a todos. Tu prueba comienza aquí. Después de decir lo que era necesario, abandonó inmediatamente la plataforma y nos dejó ir más allá del punto seguro. Oye Rengoku, ¿cómo sonaba su voz? Pregunté. ¿Eh? Me pareció normal. Aunque algunos dirían que su voz era bastante estoica, dijo encogiéndose de hombros. Luego nos dividimos en varios grupos. Estos grupos subían a la montaña desde diferentes lugares. Rengoku y yo tuvimos que separarnos. Buena suerte, Seiji. Nos vemos en 7 días, dijo Rengoku con una sonrisa que eclipsó por un instante el brillo de las flores. Por supuesto. Asegúrate de no hacerte daño intentando salvar a un extraño. Todos los que vinieron aquí están dispuestos a morir. Lo dije porque sabía que era lo suficientemente fuerte como para pasar esta prueba fácilmente. La única forma de que saliera lastimado era si intentaba actuar como un héroe y salvar a todos como Sabito. Podemos hacer todo lo que queramos, incluso lo imposible, siempre que creamos en ello, dijo y luego su sonrisa se ensanchó. Así podré salvar a todos sin salir lastimado. Entonces tendré que matar a todos los demonios, dije con una sonrisa y nos separamos. Yo estaba entre un grupo de 10 personas y subimos a la montaña desde el lado oeste. La atmósfera se volvió inmediatamente sombría y una sensación de peligro me picó la piel cuando abandoné la protección de los árboles de glicina. Esto será divertido, dije, y mis ojos brillaron en la nueva oscuridad, sin la luz de las glicinas. Podía ver a los demonios más adelante, afilándose los dientes. Que comience la selección final.